el podcast de Monilo. Temporada 2. Episodio 3. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Monilo, y cabe señalar que todas las alternativas que se dan aquí en cuanto a terapia, sanación y demás, pues son simplemente eso, alternativas, ¿ok? Así que yo no tengo la verdad absoluta, tienen que probar. Y lo que resuene con ustedes, lo que sea para ustedes, seguramente es el camino que van a tomar. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, pues verificar en manos de quién nos estamos poniendo, investigar, preguntar acerca de la persona en la que estamos confiando, que vamos a poner pues nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestro dinero, nuestro tiempo, todo. Y también es muy importante que siempre escuchen su intuición. Más allá de que si les dé miedo entrarle a un camino desconocido o no, pues también saber si lo que les está diciendo esta persona les está haciendo clic o no. Es muy importante que se escuchen. Y otra cosa fundamental, eso es algo que les comparto, es algo muy personal. Vivimos en esta fisicalidad, vivimos en este mundo físico. Claro, hay que trabajar de adentro hacia afuera, pero no podemos abandonar totalmente nuestros tratamientos alópatas. Finalmente vivimos en este mundo físico y la decisión de dejarlos o no debe ser completamente tuya. Si por convicción así lo crees, adelante, pero nadie te puede decir que los tienes que dejar. Esa es tu decisión, y en la espiritualidad o en este camino interno no debe haber coerción. Recuerda, libre albedrío, sin dejarle toda la responsabilidad a las medicinas o a los médicos ni a tu terapeuta. Eres tú quien debe tomar esa decisión, y solo tú. Y ahora sí, tengo algo muy importante que compartirles, así que comencemos. Bienvenidos al podcast de Monilo. El día de hoy me encuentro con Diana Flores, terapeuta en medicina bioenergética, y van a decir, ¿qué carambas es esto? ¿Con qué se come o qué cosa? Y lo que me encantó de Diana Flores, a quien les voy a presentar en un momento más, es que pues ve la medicina o la sanación de una forma integral, que eso es importantísimo, y que mucha gente pues nada más acude al doctor a que le den la pastilla y tan. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Moni, muchas gracias. Oye, pues platícale a la gente exactamente qué es lo que haces, porque es bastante amplio. Pues mira, yo lo que hago es, como lo dijiste, medicina bioenergética. ¿Y qué es esto? Bio, ¿no? De parte del cuerpo, como muy biológico el tema. Y energética, pues literalmente es energía. Nosotros tenemos diferentes tipos de energía, desde energía eléctrica, energía magnética, energía función, bioquímica. O sea, tenemos muchos tipos de... Entonces, al final, pues es como una integración, ¿no? De los tres cuerpos que tenemos, que es mente, cuerpo y espíritu. Y pues, lo que me dedico es, dentro de mi forma de llegar a encontrar la causa o el motivo principal de una enfermedad o algún padecimiento, me baso en dos cosas, que es el autoconocimiento por medio de las emociones y el sistema nervioso. Entonces, es como algo que aparentemente es muy sencillo, pero a la vez es muy complejo, y al revés, ¿no? Es como todo un paradigma que está bien bonito, en el cual pues trabajo para que la gente tome la enfermedad de una manera distinta. Y pues una de mis metas siempre ha sido ayudarle a la gente a modificar su pensamiento con la perspectiva que tienen de una enfermedad, ¿no? Entonces yo le voy más a el padecimiento crónico, el padecimiento agudo, pero porque todos tenemos una historia que está relacionada con lo que pues, nos pasa a nivel salud. Con nuestras emociones, con nuestro pasado, nuestras vivencias, claro. Entonces, a eso me dedico. Trabajo mucho con diagnósticos médicos, trabajo también la parte pues muy mental, ¿no? Como depresión, ansiedad, etcétera. Y pues temas también como muy físicos, lesiones, ¿no? De nivel hueso, tendón, ligamento, músculo, porque por supuesto al final sí tiene una raíz emocional. Ah, sí, porque mucha gente podría decir, ay, bueno, me caí, pues claro que me lastimé la cadera, ¿no? O la rodilla, pero hay una razón por la cual te caíste, ¿estamos de acuerdo? Sí, totalmente. No es nada más como al azar. Sí, no, porque creemos que lo que nos pasa es nada más, pues lo que vemos, pero lo que nos pasa influye en lo que no vemos. Entonces, ahí es donde están muchas respuestas, en lo que no vemos. Y eso es energía, todo es energía y vibración.
Ok. Oye, pues mira, hoy vamos a platicar acerca de un tema que me parece sumamente interesante. Digo, de todo lo que estás platicando y hablando, ya tendremos el tiempo para ahondar en cada uno de estos temas, pero hoy en específico hablando del estrés, porque pues la mayor parte de la gente vivimos estresados y es más, vas al doctor porque te duele la panza, porque te duele el cuello, lo que sea. Y siempre te diagnostican o básicamente siempre es estrés. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado eso? Que vas al médico y pues que siempre tengo estrés y siempre es estrés. ¿Qué es el estrés, Diana? Bueno, pues el estrés, antes de ver qué es, siempre me gusta abordarlo como quitarnos la idea del estrés, ¿no? O esta información que tenemos del estrés. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una palabra de moda. Siempre es estoy estresado por el trabajo, estoy estresado por mi esposa, estoy estresado por los niños, estoy estresado porque debo un montón de lana. O sea, ¿sabes? O sea, como que el estrés es la palabra que puede describir que tengo un entorno ajetreado o que tengo un entorno presionado, que estoy preocupado, etcétera. Pero... que hay caos en mi vida. Lo primero que tenemos que quitarnos es la palabra del estrés para describir que tenemos una serie de cosas que estamos viviendo que nos meten en un estado de preocupación, ¿no? Y que nos quita un poco nuestra paz y nuestra tranquilidad. Entonces, al momento de saber que el estrés que la gente conoce es un estrés de moda, pues entonces lo que tenemos que hacer es meter una nueva información de lo que es el estrés, ¿no? Pero para saber lo que es el estrés, necesitamos identificar, ¿no? ¿Qué tipo de estrés tenemos? Pues mira, lo primero que tenemos que identificar es que nosotros tenemos 3 cuerpos, no solo uno. Tenemos el cuerpo mental, el cuerpo físico y el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual. El estrés mental, el estrés físico y el estrés espiritual, o sea, el emocional, pues van a tener diferentes características al momento de identificarse con el cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces, pues podrían decir, es que es lo mismo, ¿no? O sea, porque lo que me estresa a nivel emocional me va a estresar a nivel mental, y lo que me estresa a nivel mental me va a estresar a nivel físico, y bueno, va a pasar una serie de cosas que entonces digo, o sea, sí tengo estrés o no tengo, ¿no? Entonces vienen dudas. El estrés mental, para que nosotros lo podamos identificar, el estrés primero es un estímulo que tiene nuestro sistema como de defensa. El estrés, imagínate que es como un niño que le están pegando, y él se tira al piso y ahí sigue. El estrés es un encogimiento porque está así. Eso es como ese niño que está tirado en el piso, encogido, y todo le está pegando. ¿Qué es todo? Imaginemos que son los 5 o 6 niños que le están pegando, es el trabajo, el dinero. Entonces, al momento de empezarte a golpear, al momento de empezar a sentir todos esos golpes que llegan a ti, van a causar que tú te protejas, o sea, ese niño se proteja. Tu sistema se va a empezar a proteger, o sea, se va a empezar a encoger. Pero cuando nosotros nos encogemos, nos tensamos. O es como cuando escuchas tu nombre, no sé, Moni, es un impulso, ¿no? de alerta. Eso también es un encogimiento. Eso también es un estímulo de estrés, es como de alerta. Y ahí depende también, por ejemplo, de cómo te nombren, o sea, si te lo dicen en estado de alerta, Mori o Moni, o sea, como dependiendo también cómo te llamen, digamos, ¿te someten a cierto tipo de estrés o es como lo mismo? Claro, sí. ¿Por qué? Porque te van a poner alerta de algo, pero ya tu reacción va a ser totalmente distinta, ¿no? Porque eso va a empezar a generar otra cosa que es en tu cuerpo, que es lo que ahorita vamos a platicar. Ay, sí, está muy interesante eso, sí. Entonces, al final, el tema del estrés es eso, es un encogimiento de tu sistema para protegerse. O sea, de tu sistema estamos hablando, como somos un sistema, pues tenemos una serie de cosas que hacen que nosotros seamos algo integral. Entonces, este sistema va a estar estresado. Se estresa mi mente, se estresan mis órganos, mis vísceras, se estresa todo. ¿Por qué? Porque se encoge, ¿por qué? Porque está protegiendo. Cuando tú te encoges tanto, pues entonces no tienes defensa. Hay un momento donde no te puedes defender, como este niño está tirado. Pero cuando el niño medio se levanta y como que le hace así a ciertos golpes, nosotros al momento de relajarnos y estar un poquito más erguidos, ¿no? Y poder llevar un poco más las experiencias que vamos teniendo, pues entonces en ese momento el estrés baja.
porque te sientes, ¿no?, de una manera en donde realmente te estás protegiendo, y no el hecho de cubrirte tanto, llegar al extremo de cubrirte tanto, te deja desprotegido. Okay. Entonces, debemos de tener un balance. El estrés mental es el pensamiento repetido que te va a generar un ruido mental. Okay. Entonces, ¿cómo yo identifico que tengo un estrés mental? Cuando repito pensamiento, todo el tiempo. Tengo que pagar mi hipoteca, es que ya me hablaron del banco, es que ya me dijeron no sé qué, y bla, bla. Entonces realmente traes todo un tema, o 2 o 3, los que sean, pero ¿cómo me doy cuenta? Cuando repito el mismo tema todo el tiempo. Híjole, y hay quienes a lo mejor estamos exactamente todo el día dándole vueltas y vueltas a un asunto y no podemos salir de ahí, ¿no? Entonces, ¿Qué cosa? Este estrés mental ahí está identificado. Cuando dices, chin, ya estoy repitiendo un pensamiento muchísimo, ahí está tu estrés mental. Pero lo vamos a identificar en vez de estrés mental, ahora eso lo vamos a quitar y vamos a poner ruido mental. Ok. Entonces... Oye, y una pregunta, cuando estás a lo mejor también con una idea todo el día, como lo decía, pero en positivo, o sea, tipo de, yo me voy a ir de vacaciones, y también, o sea, no se puede definir como estrés, ¿o sí? No, porque vamos a llegar justo al tema del cuerpo físico. Ok. Entonces, ahí es donde radica todo. Pero lo primero que tenemos que hacer es identificar que el estrés mental es como si yo ahorita te quito el concepto primero que traías del estrés. Que es este estrés de todo me estresa. No, quítate eso. Ahora vamos a poner estrés mental para que lo identifiques nada más. Entonces, al momento de identificar, dices, ok, yo tengo un estrés mental, ¿por qué? Porque estoy repitiendo un pensamiento. Perfecto. Ahora acá vamos a quitarle el título de estrés mental y vamos a poner ruido mental. Ok. ¿Por qué? Porque nuestra mente está... ¿Y normalmente es negativo? Sí, negativo, ¿por qué? Porque nos resta. No negativo porque sea malo. Te drena más bien. Sí, te resta, o sea, te quita paz, te quita tranquilidad, te quita calma, ¿no? Te quita como esta parte de estar relajado porque estás como todo el tiempo. Agobiado, ahí puedes identificar que es un estrés mental porque es sí negativo, pero porque te resta un bienestar mental. Estoy tranquilo. No, estoy muy intranquilo por este pensamiento repetido. Entonces, al momento de quitar el título de estrés mental, en ese momento pones mi ruido mental, porque es como un perro que está ladre y ladre y ladre, o están pegue y pegue, ¿no? Como en la construcción están duro y duro, y dices, ya, por favor, cállenlo. Es eso es nuestro ruido mental, o sea, el estrés mental. Como la que tengo aquí al lado, más o menos, que toda la pandemia así ha sido. Digo, ¿por qué se les ocurrió construir ahorita? Así por 2 frentes, qué barbaridad. Pero bueno, es parecido al estrés entonces mental. Y entonces el tercero es del cuerpo. Pero nos vamos del cuerpo físico, lo vamos a dejar, pero vamos al estrés espiritual, o sea, nuestro estrés emocional. Ok. ¿Por qué le llamamos el estrés emocional, ¿no? Y espiritual? Porque el espíritu tiene una forma de comunicarse, tiene una codificación que son las emociones. Tenemos euforia, tenemos melancolía profunda, que es la tristeza, tenemos preocupación, tenemos ira y tenemos miedo. A partir de ahí nacen una serie de sentimientos que son, yo les llamo los hijos de las emociones y del ego. Esos son los sentimientos. Porque, un ejemplo del miedo, un sentimiento puede ser la duda, ¿no? Del enojo, de la ira, un sentimiento puede ser la frustración. Entonces son sentimientos, son cosas que derivan de... O sea, hay gente que vive frustrada todo el tiempo, ya es aprensiva a ese sentimiento, pero que nace de esto, ¿no? Ok, entonces lo definirías justo así, ¿son los hijos de los sentimientos son los hijos de las emociones? Y de tu ego, del que todo el tiempo quiere, ¿sabes? Como arraigarlo. Yo quiero para mí, no me quiero sentir mal, claro, pensar en mí. Es mi enojo, es mi frustración, es que yo estoy frustrado porque él no hizo, porque me hizo, ¿sabes? Entonces ahí es donde viene el sentimiento. Un ejemplo, el sentimiento del enamoramiento no viene de la emoción del amor, porque no es una emoción el amor, es una energía. Pero sí viene de la parte de una euforia, porque cuando ves a alguien que te gusta, pasa mucho cuando estamos adolescentes, que vemos a alguien que nos gusta y ¡pum!, sientes como en la panza así, el mariposeo. La mariposa, claro.
esa es la sensación que te da, ¿no? El sentimiento de estar enamorado, pero de la euforia, porque la euforia es como la super emoción que me va a elevar, pero la euforia también te puede caer, no te puede dejar caer. Entonces, al momento de saber que nosotros nos podemos estresar a nivel emocional, ¿qué quiere decir? Cuando traes mucha tristeza, cuando estás deprimido, cuando tienes mucho miedo, cuando estás muy preocupado, ¿qué suele pasar y cómo lo puedo identificar? Normalmente cuando se ve afectado lo que yo amo. Ahí es en donde puedo empezar a tener un estrés emocional. Ok. Un ejemplo. Digamos que, perdón, pero en estos tiempos que estamos viviendo, híjole, pues estamos como bastante alimentando nuestro estrés en todos los sentidos, ¿no? Sí, un ejemplo, el estrés emocional en una enfermedad crónica como el cáncer, no lo padece tanto la persona que está enferma, sino lo padece la familia. Entonces la familia suele tener un estrés emocional durísimo, ¿pero por qué? Porque lo que están sintiendo es sí dolor, pero al final están preocupados, al final pueden estar enojados con los tratamientos que les dan, ¿no? Con los médicos, pueden estar enojados con la persona que no se hace responsable del mi ser amado, o sea, ¿sabes? Entonces, todo esto va a hacer que, porque está de por medio este sentimiento, está de por medio la emoción que yo le tengo hacia esta persona, ¿no? Entonces yo, como lo amo, empiezo a tener sentimientos de tristeza, empiezo a tener sentimientos de frustración porque no le puedo ayudar su dolor, ¿sabes? Entonces ahí es en donde viene el estrés emocional. Cuando tú sientes algo en tu ser aquí adentro y no te deja estar, ese es tu estrés emocional. ¿Y todos están conectados? Todos. ¿O no necesariamente? Todos, por eso es importante separarlos primero para después unirlos. Ok. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de tenerle este título de estrés emocional, lo que vamos a hacer es un apego emocional. ¿Por qué? Porque yo me estoy apegando, me estoy no enraizando, sino me apego, no lo suelto, no suelto esta tristeza que tengo, no suelto este dolor que tengo, no suelto la frustración, no suelto mis miedos, no suelto. Entonces ahí es en donde tengo esta tensión de lo que hablábamos al principio, estás tensionado, estás así. Esta tensión se genera en el vínculo que hay de lo que amas, ¿no? A lo que estás sintiendo. Entonces el estrés emocional es la parte de lo que siento, ¿no? Ahí es en donde lo podemos identificar. Entonces, y es el generador, perdón, de muchas enfermedades, me imagino. Claro, porque aquí viene el tercero, que es el estrés físico. Y ese, ¿qué crees? Es el verdadero estrés. O sea, al quitarnos el paradigma del estrés mental, del estrés espiritual, del estrés en general, del estrés de moda, todo. La verdadera forma, ¿no? La auténtica, o como lo quieras llamar, el verdadero concepto es estrés físico. ¿Por qué? Porque el estrés es un estado causado por la bioquímica de mi cuerpo. Eso es estrés, la química que suelta mi cuerpo, pero en toxicidad. Y es importante conocer esto, o saberlo, que nos caiga el 20 de esta información, porque es la forma en la que también podemos sanar. Digo, no curar así por encimita, que te den una pastilla y ya se me quitó el dolorcito y ya está. No, sanar integralmente o sanar pues desde el fondo del por qué viene ese dolor o ese estrés físico. Sí. ¿Estoy bien? Porque el estrés físico, si realmente nosotros lo vemos, es estrés porque se genera una bioquímica en el cuerpo. El cerebro lo que hace es que dentro de las señales que tiene, dentro de todas las funciones, es mandar instrucciones por el sistema nervioso y también en su sistema endocrino. Nosotros tenemos dos tipos de sustancias. La sustancia que es curativa, la sustancia que es medicina y la sustancia que es todo lo contrario, que es tóxica. Eso es estrés. Entonces, la persona que diga, es que estoy súper estresado por el trabajo, o sea, me estás hablando de tu bioquímica, porque el estrés del trabajo puede ser un estrés mental o puede ser un estrés emocional, pero entonces no es estrés. Me estás hablando de tu ruido mental y me estás hablando de tu apego emocional que te está causando algo que estás sintiendo. Malestar, claro. Pero estrés es bioquímica, no hay más. Ahí es donde todo cambia.
Si nosotros entendemos que el estrés es bioquímico, ya estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en otro tipo de cosas, en la integración de los 3 cuerpos, en la parte en donde entiendo lo que es un pH de mi sangre, lo que son microorganismos que entran por medio del estrés, pero el estrés literalmente es como si te dijera, Moni, lo que estás soltando es estrés, estás arrojando estrés. En realidad el estrés no lo abrazamos del entorno, en realidad el estrés lo soltamos. Es lo que te iba a preguntar, o sea, en realidad sí, a lo mejor hay cosas que fuera de nuestra casa o del trabajo, etcétera, nos puedan afectar, o en el mismo trabajo, digamos por fuera, pero en realidad inicia por dentro. El estrés nosotros lo arrojamos, lo generamos. El estrés no se genera a partir del exterior en nosotros, no. Es un factor, obviamente es importante, pero realmente... Sí, el tráfico y tengo que llegar a la cita y entonces empiezas... El estrés es un proceso bioquímico, así tal cual. El estrés es el proceso bioquímico en donde mi sistema endocrino me empieza a mandar toxicidad a todo el cuerpo. Oye, ¿y qué pasa cuando entonces estás en este estado? ¿Qué empieza a suceder en tu cuerpo? Para que la gente también podamos entender, pues por qué es necesario, pues a lo mejor, como dicen por ahí, bajarle 2 rayitas o mantenernos en cierto balance en nuestra vida. ¿Qué se empieza a generar en el cuerpo? Pues mira, al saber que nosotros tenemos un paradigma del estrés y que ahorita ya sabemos que es un encogimiento de nuestro sistema por medio de estímulos, o pensamientos repetidos, lo que van a hacer es alterar nuestra bioquímica en el cuerpo. Y entonces lo dejan vulnerable y pues el sistema inmune pues se queda así, chiquitito, ¿no? Corto. Y pues que la mayor parte de todo esto está generado por cargas emocionales de vibración muy baja. Entonces, al momento de saber toda esta información, ahora, ¿qué es lo que pasa en mi cuerpo cuando yo genero estrés? Las sustancias que se generan, en su mayoría es cortisol, adrenalina, etc. Entonces, esas sustancias tóxicas están hechas con un fin. Nosotros tenemos un sistema como muy primitivo, ¿no? Es perfecto, pero es primitivo en el sentido de que somos seres que están hechos para salvarse, para sobrevivir, ¿no? Como los animales. Un animalito, ¿no? Que es una presa, va a estar siempre alterado porque alguien se lo va a comer, en este caso, por decir un león, ¿no? Entonces, este estímulo de estrés que va a generar la presa es porque el león se lo va a comer. Entonces, todo su estrés está hecho, o sea, su nivel de cortisol, de adrenalina, etcétera, está hecho para que se salve. ¿Cómo? Corre y sálvate, porque te van a matar, te van a comer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas sustancias, al momento de arrojar a todo el cuerpo, dicen, ¿qué es lo más importante para que yo viva? Entonces lo manda a los órganos principales, que son pulmones, corazón, ¿no? A lo mejor lo manda un poco al vaso, lo manda, ¿sabes? Manda energía muy poderosa, que es sangre a las piernas para que corran, a las patas. Bueno, obviamente en nuestro caso pueden ser piernas o extremidades, pero en ellos son sus patas, ¿no? Entonces todo esto está hecho ¿para qué? Para que corran. Entonces cuando corremos, pues estamos asustados, pues el corazón empieza a funcionar rápido, empieza a hiperventilarte. Esto lo viven los animales. ¿Pero por qué? Porque se sienten atacados, porque se sienten amenazados. En peligro. Exacto. Y lo que hacen es que su sistema, al ser perfecto, arroja todas esas sustancias de estrés para que le digan, sálvate. Córrele. Así que patitas, ¿para qué te quiero, no? Entonces nosotros lo tenemos, pero nosotros no tenemos un león atrás. Pensamos que sí, ¿no? O es como si lo tuviéramos, pero en realidad no. Entonces nosotros traemos la situación de nuestra relación en quiebre, traemos al banco, traemos, no sé, en el trabajo, los hijos, ¿no? Los hijos, todo eso son nuestros leones. Y obviamente nos sentimos que nos van a matar, pero hay veces que sí la gente se siente muy mal, o sea, siente que pues, se va a morir, ¿no? Casi, ¿por qué? Porque es que tengo muchas presiones, es que tengo esto y esto y esto y me pasa y bla, bla, bla. Sí, hasta la respiración, ¿no? Empieza a cortarse, empiezas a entrar en estos periodos de ansiedad. Entonces, al momento de sabernos así, entonces vamos a decir, ok, me siento en peligro. Y como me siento en peligro,
no es tal cual como si alguien me estuviera persiguiendo para asaltarme o para matarme, pero sí me siento en peligro. ¿Por qué? Porque tu cerebro no sabe qué es lo que está pasando, pero está sintiendo el estímulo del estrés, de que algo me está poniendo en peligro. Entonces lo que hace el cerebro es dice, pues voy a soltar mis sustancias tóxicas para que corras, para que te salves. Pero entonces lo suelta y en la tarde dices, no, ya no lo voy a usar. Oye, ¿no que ibas a correr o a salvarte? No, ya no. Y entonces, ¿qué hago con todo esto? Cuando nosotros tenemos un estímulo de estrés, a nivel pequeño que no te das cuenta, pero lo tienes. Un ejemplo, cuando estás en el coche y cuando él se te cierra y... Claro, el sobresalto, el susto. Ese tipo de cosas que a lo mejor te dices, ¡ay! ¿No? Y que te sientes frío o algo, es como un estímulo un poquito más fuerte del estrés, pero lo sientes, o sea, se siente así. Eso imagínatelo en microdosis. Esas microdosis son microdosis de cortisol, de no sé qué, ¿sabes? O sea, en su mayoría es cortisol, es súper poderoso, súper tóxico. Pero en esas microdosis te está mandando esta señal, no, ya no lo voy a usar. ¿Y qué hago? No, pues nada, guárdalo. Pero no lo puedo tirar, guárdalo. El cuerpo te dice, ¿cómo lo desechamos? Ya cuando sueltan las sustancias, tu sistema endocrino ya no vuelta para atrás. ¿Por qué? Porque genera que en tu cuerpo el corazón empieza a funcionar más rápido de lo normal. Y entonces vas a tener una hiperventilación. Esto estamos hablando de cuando es un estímulo fuerte, como cuando vas a chocar, por decir, o alguien se te cierra. Te sientes caliente o hasta sientes como calambres o rarísimo en las piernas, en todo. Ese es el estrés. Ese es el estrés. Eso que sientes en el cuerpo, eso es estrés. Y entonces, con todo esto que se libera en nuestro cuerpo y que ya no vamos a ocupar, ¿qué pasa? ¿Se queda ahí en nuestro cuerpo? Sí, porque tus vasos sanguíneos, todo lo que es tu sistema circulatorio, pasa esto, se dilata. ¿Para qué? Para que corra más rápido la sangre, para que toda esa sustancia de estrés le dé todo el poder para que tú corras y te salves. Entonces todo se infla y deja de ponerle atención a lo que no es tan importante. Porque como todo el tiempo me siento en peligro, todo el tiempo tu sistema, tu cerebro se siente en peligro, todo el tiempo te está mandando las sustancias para tus órganos principales y para lo principal, para que estés vivo. Oye, ¿y alguien se puede volver adicto a esta sensación de querer estar como en liberando estas toxinas o en estrés, digamos? No es tanto una adicción, no es una adicción, se genera el padecimiento del estrés. Porque no es una adicción, porque la adicción dentro de todo siempre va a traer un placer de por medio, y el estrés no. Es que hay gente que como que le encanta el placer de la adrenalina, ¿no? De las emociones fuertes, por eso un poquito como le preguntaba. Ajá, pero un ejemplo es distinto que yo busque esta emoción al momento de tirarme el paracaídas o irme en moto o lo que sea, pero no estás hablando de un estrés, porque tu química es distinta. La química cerebral, un ejemplo, a mí, digamos, ¿no? Me encanta tirarme del paracaídas, perfecto. Pero yo estoy feliz, estoy contenta y digo, sí, me voy eufórica. Entonces de ahí, tu química, el sistema endocrino la va a botar diferente. Ya no va a mandar cortisol, ni estrés, ni nada. ¿Por qué? Porque hay una emoción muy fuerte que impulsa al estrés, o sea, a las hormonas de este estrés, que es cortisol, etcétera, ¿no? Que es el miedo. Entonces, el miedo va a generar que yo me sienta tensa y diferente que me llevaras y yo le tenga pavor a las alturas. Entonces ahí sí va a generar un estrés. Pero cuando estoy de lo más y estoy feliz, porque bueno, entonces la química que va a soltar mi cerebro por medio de mi sistema endocrino es otra. ¿Por qué? Porque tus hormonas van a cambiar, porque van a ser hormonas de la felicidad, oxitocina, serotonina. Por eso a la gente, un ejemplo, le encanta hacer el amor. Por eso a la gente le encanta comer chocolate. Por eso a la gente le encantan ciertas cosas, porque generan una química en el cuerpo que les hace bienestar. Porque es medicina. Pero lo que estamos hablando, el estrés no es medicina. El estrés está hecho nada más para que te salves. Lamentablemente nosotros tenemos una constante de estrés, tenemos una constante de cortisol, tenemos una constante. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Entonces el estrés está generado por el miedo. ¿Por qué? Porque te tienes que salvar. Si no hay un león atrás, pues no tienes por qué correr. Claro. Es simple. Entonces ahí hay un punto en donde el estrés, a diferentes dosis, todo el tiempo, va a generar
que entonces te estés envenenando tú solo. Y ahí vienen enfermedades, vienen padecimientos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo Pues cuáles? desde las agruras, desde el, no sé, el tema de una colitis. Artritis, ¿no? Hasta temas ya muy fuertes, como cáncer, como diabetes, como, no sé, cualquier diagnóstico, insuficiencia renal, ¿no? O sea, cualquier diagnóstico siempre trae un estrés de por medio, pero es muy común que te digan, bájale el estrés. Sí. Y tú dices, pues, ¿cómo? Es que medito, no sé qué. No, o sea, el estrés, recuerda que es un tema bioquímico, es químico. ¿Y cómo vas a entender tu química? Es como si yo te dijera, cambia tu química. Dile a tu sistema endocrino que cambie la química. Esa sería la verdadera orden. Sí, pero está complejo como llegar a ese punto, ¿no? ¿Qué en la realidad podemos hacer? Lo que podemos hacer es que al momento de ya nosotros tener una información distinta, pues entonces la manera de comportarnos o la manera de ver todo el tema es distinto, ¿no? Porque dices, ok, ¿qué está pasando en mi entorno? ¿Cómo estoy tomando mi entorno? ¿Y cómo estoy proyectándome hacia el entorno que me está generando un ruido mental, que me está generando deficiencias a nivel sentimental, ¿no? Etcétera. Pero al final yo tengo un tema de una enfermedad o de un padecimiento. Primero tendríamos que ver cómo estamos también a nivel salud, porque el estrés está totalmente relacionado con tu salud. ¿Por qué? Porque tus niveles los bota, ¿no? Todo el tiempo estás así, porque me siento en peligro, ya no, me siento en peligro, ya no, me siento en peligro, ya no. Sí, montaña rusa. La gente que tiene alto el colesterol, el 70% de esas personas es por estrés, o sea, por cortisol, o sea, porque sus vasos sanguíneos al momento de hacer esto, porque mandó todas esas sustancias, va a decir el sistema, ya no lo puedes echar, entonces ¿qué hago? Pues guárdalo. Entonces al momento en que las venas, todos tus vasos sanguíneos empiezan otra vez a hacerse así, se va a quedar una capita, se cristaliza toda esa toxina y se convierte en colesterol. La gente que tiene temas de colesterol alto y de, no sé, temas hígado, ¿no? Temas de triglicéridos y ese tipo de cosas, pues es porque sus niveles de estrés son altos. También si tienes padecimientos, ¿no? Como la típica colitis, ¿no? O ya te vas a uno crónico como un cáncer. Oye, pero y ahí, por ejemplo, en el caso del colesterol, para ser muy específicos, ¿qué tanto crees tú que sí tenga que ver la alimentación? Bueno, la alimentación es un factor muy grande, pero al final no va a contrarrestar la química tan poderosa que tienes por medio de la emoción del miedo, que va a generar esta química tan potente como la química sutil de la comida, ¿sabes? De la nutrición. Tendríamos que atacarlo primero en ese sentido químico, digamos, o bioquímico, y claro, cuidar nuestra alimentación, o sea, lo que comemos, etcétera. Es como la recomendación. Sí. ¿Y cómo lo voy a trabajar a un nivel bioquímico? Me vas a decir, bueno, pues que me inyecto medicina, ¿no? Bueno, medicamento, ¿qué tomo? Sí, exacto. ¿Cómo le hago, no? No, los medicamentos que van hacia tu antiestrés. Me reservo, ¿no? A ciertos medicamentos, en su mayoría. ¿Por qué me reservo ante ciertos medicamentos? Porque en el tema de la ansiedad, ¿no? En el tema del antiestrés, si nosotros tenemos la forma de generar tanta toxicidad, también tenemos la forma de generar medicina, ¿no? Sustancias medicinales a nuestro cuerpo. ¡Qué maravilla! Porque al final dices, yo puedo ser mi medicina, o sea, soy mi remedio y la enfermedad. Así es. Tú decides, ¿no? Y de acuerdo a cómo hayas llevado tu vida o cómo esté tu vida, es el tipo de padecimiento que tienes, más todo este estímulo de estrés, estas gotitas de toxicidad que nosotros llegamos a tener. Lo primero para empezar a decir, ok, ¿cómo cambio mi bioquímica? ¿Cómo cambio mi estrés por medicina? Es entender al cuerpo mental. Es sumamente importante nuestro cuerpo mental para que se refleje en el cuerpo físico, que en este caso pues es tu estrés, o sea, es tu bioquímica. Le vamos a mandar una señal directa al cerebro. Pero para esto tenemos que entender que el cuerpo mental es uno y lo que genera el cuerpo mental.
Entonces hablamos de la mente y hablamos de el pensamiento. Ok. Y ahí vamos a empezar a cambiar nuestro estrés, nuestra bioquímica. La mente es uno de los cuerpos que forma parte de una condición humana que nosotros tenemos, con características de imaginación, de creatividad, de análisis, de comprensión, de entendimiento, etc. Eso es la mente. Uh-huh. Pero ¿qué es el pensamiento? El pensamiento energéticamente tiene una gran fuerza que influye en nuestro día a día. Uh-huh. Y por eso, pues al final puede ser constructivo o puede ser destructivo. Claro. Entonces, ¿para qué usas tu mente? Tu imaginación, ¿para qué la usas? Para autodestruirte y decir, tengo miedo, estoy estresado, ¿no? Porque siento en mi cuerpo, por ejemplo, me han llegado pacientes con tema de corazón, uh-huh. porque ya fueron a ver a médicos, ya les checaron su corazón, uh-huh. y les dicen los médicos, es que no tienes nada, tu corazón está bien. Uh-huh. Sí, pero el paciente dice, es que me duele aquí, o sea, y tengo como que no puedo respirar y como que me duele acá, ¿no? Y claro, está en un estado de ansiedad durísimo que no se da cuenta, uh-huh. pero piensan que su padecimiento está en el corazón. No, porque como recordamos, cuando nosotros nos sentimos en peligro, el corazón late rápido. Okay. Y la respiración es rápida. Uh-huh. Pero si yo le hago una microdosis, no me voy a dar cuenta que mi corazón está funcionando más rápido de lo normal, okay. o que yo tengo como esto en la noche, ¿no? Me da como el espasmo de respiración, ¿no? O me siento ansioso, o me falta el aire. Pues claro, porque estás generando muchísimo estrés. Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo el pensamiento puede afectar a mi corazón, a mi funcionamiento, uh-huh. La función de tu sistema? Uh-huh. ¿Cómo? Si yo te meto en un estado de imaginación y te digo, oye, Moni, imagínate, cierra tus ojos, imagínate que estás no sé, en la playa, bien tranquila, pero en eso llegan 5 personas con metralletas, ¿no? Y yo te voy a empezar a generar con tu propia imaginación. Me lo empezaste a decir y yo así de, ¿pero por qué o qué? ¿No? Imagínate, y llegan y te dicen, ¿sabes qué? Nosotros somos los de tal, y venimos a que nos des todo porque nuestro tema es de drogas y así y no sé qué y se van a los comercios y luego llegan más. Toda esta imaginación que tengo yo al momento de decírtela, tú vas a empezar a crear imágenes en tu cerebro. No, ya lo vi clarito, o sea, ya está así de, ¿pero y qué me van a hacer? Y no, claro, la imaginación está muy cañona. Entonces la imaginación de tu mente, uh-huh. que es la condición que nosotros tenemos, una de las condiciones, esta imaginación se pone muy en juego siempre cuando nosotros tenemos estrés. ¿Por qué? Uh-huh. Porque al momento en que yo hago que tú te imagines una serie de cosas, entonces vas a empezar a sentir cosas. Entonces ahí te das cuenta que el pensamiento tiene una gran influencia, ¿no? Porque va en tu día a día, como un ejemplo ahorita, ¿no? Uh-huh. Utilizamos a tu cuerpo mental por medio de la imaginación para crearte un estado de estrés, porque empezaste a generar una sustancia, porque tu cerebro no sabe si realmente está pasando o no. Claro, no sabe diferenciar, pues. No. Y entonces tú te creas los peores escenarios de todo. O sea, de sí. Una cosita que es a lo mejor, pues sí, de cuidado y hay que ponerle atención o hay que empezar a ver cómo lo resolvemos. De repente ya tenemos 10 escenarios, así los peores o los más catastróficos o los más... ¿Y qué hacemos con todas esas toxinas? Pues la forma es... Primero darnos cuenta de cómo estamos y de qué estamos generando, qué tipo de pensamientos. O sea, siempre es importante que nosotros sepamos qué tipo de pensamientos estás teniendo. Y lo mismo pasa, yo creo que verificar y de verdad darnos cuenta con qué estamos nutriendo uh-huh. esos pensamientos. O sea, de qué nos estamos alimentando en ese sentido. ¿Qué es lo que consumimos en las redes? ¿Qué es lo que leemos? ¿Qué es lo que vemos en la televisión? ¿Con quiénes platicamos? ¿Quiénes son los que están en nuestro entorno? Porque finalmente afecta o nutre de alguna forma nuestros pensamientos, digamos. Ajá. De donde se origina todo. Y aquí es de donde viene algo sumamente importante, que es la fuerza del pensamiento. ¿Y qué es esto? En la fuerza del pensamiento habita una intención. Cuando existe una visualización de lo abstracto, se vuelve real, ¿no? Porque actúa en el tiempo presente, aquí y ahora. Y eso hace que el pasado no exista, no sea efímero, y que el futuro pues esté lleno como de ciertas probabilidades. Y la probabilidad puede ser uh-huh. positiva, negativa, no importa. La que sea, ¿no? Uh-huh.
Aquí el punto es que tu fuerza de pensamiento, ¿qué tan poderoso es tu pensamiento? O sea, tu imaginación, y que lo refuerzas y lo refuerzas y lo refuerzas, que al final va a ser una creación, porque nosotros somos creadores. Por eso es, crea tu realidad. Sí, claro. Claro. Mi realidad es, me voy de viaje y tengo miedo al avión, y si se cae, y si me asaltan, y no sé qué, esa es tu realidad. Entonces tu cerebro va a decir, estamos en peligro, suelten estrés. Porque estamos en peligro. Y entonces tu cuerpo va a empezar a sentir una serie de cosas a microdosis, y yo te voy a decir, oye, pero relájate, todavía ni te vas de vacaciones, todavía ni te vas al avión, ni compras los boletos, cálmate. Pero es tan fuerte este pensamiento sí. que lo creas. Entonces, claro, somos creadores. Totalmente. Para la gente que no le quede como claro este concepto, o que de unos años para acá se escucha mucho eso, ¿no? De tú eres co-creador y tú puedes, ¿no? crear tu vida. Y a lo mejor no queda muy claro, ¿no? Porque dices, pero ¿cómo? Mágicamente, o viene una luz y me ilumina y entonces lo creo, o ¿cómo es el asunto? Sí, puede ser como a nivel espiritual muchas cosas, pero se nutre básicamente desde el pensamiento. Así es. ¿Qué estás pensando? ¿Y cómo lo estás pensando? Y de ahí hay gente que tiene tanto, que ahí está. Te voy a hablar de algo muy fuerte que a lo mejor va a generar un estrés, ¿no? O que le genera a la gente un estrés. Cuando existe un aborto espontáneo, es porque emocionalmente hay un rechazo, porque eso es un aborto. Ajá. Ok. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces las mujeres no se dan cuenta y no lo quieren. No quieren al bebé por un millón de cosas, y no está bien ni mal. Simplemente dicen, no estoy preparada, o no quiero ser mamá, o fue un accidente, lo que quieras. Pero lo que va a pasar es que muchas veces es así, o porque hay gente que dice, no, es que yo sí lo quería y de repente no, algo está pasando que también hay que ver. Pero imaginemos que es esta situación en donde siempre hubo como cierta, ¿no? rechazo y todo. Hay veces que es tan poderoso este pensamiento que llega a haber un aborto. Energéticamente ahí está, y se da, y se logra. Por eso la gente dice, la fuerza de pensamiento, vamos, tú lo puedes lograr, tú puedes todo, y no sé qué. Entonces la gente dice, no es cierto. O sea, ¿cómo? ¿No? Es mucho optimismo, ¿no? Sí, el club de los optimistas, sí. Pero no es eso, sino es como este pensamiento constante que llegas a tener. Porque cuando dices, es que no puedo, me pasa mucho, también doy entrenamiento, un ejemplo, en gimnasio. Entonces la gente cuando empieza, no puedo, no puedo, no, es que es mucho peso, no, es que no, obviamente eso mentalmente va a ser tan poderoso que la mente va a decir, no podemos. Y entonces va a mandar la señal a todo el cuerpo y decir, no pueden, chavos. Y entonces no es tanto el hecho de que le echen ganas, porque a mí personalmente me molesta que a mí me digan échale ganas, o me hace mucho ruido que a alguien le dicen échale ganas. ¿A qué vas a echar ganas si no sabes luego ni qué te pasa? ¿No? Aquí el punto es primero identificar tu ruido mental. Ya encontré mi ruido mental, perfecto. Échale ganas, sí, en eso que ya encontraste. Entonces lo primero que tienes que hacer es encontrar qué te está generando ruido mental. La causa. ¿Qué te está generando un apego emocional? ¿No? Que está haciendo que te sientas mal, intranquilo, que te sientas triste, etcétera. ¿O qué es lo que está causando tu estrés físico? Porque recuerda que el estrés es totalmente físico. ¿Qué es lo que está causando ya esa bioquímica? Algo está pasando ya en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque ya traes un diagnóstico, o porque ya traes un padecimiento que es muy recurrente. Al momento ya de identificarlo, en ese punto estás como para decir, ok, ¿ahora qué hago? Tu fuerza de voluntad es la única que va a apoyar al poder del pensamiento. Y la fuerza de voluntad no siempre es a actuar, a hacer, a decidir, a crear, ¿no? A ser propositivo. No, la fuerza de voluntad es me quedo. Oye, ¿vamos a la fiesta? No, me quedo. ¿Vamos a la fiesta? Sí, vamos. Entonces la fuerza de voluntad es este motor que impulsa a tu decisión. ¿Qué es esto? El libre albedrío, de decir sí o no. Esa oportunidad es un regalo que nosotros tenemos, que se nos dio el nacer, como muchos, de decidir qué queremos hacer, sí o no. Y si es sí, entonces tu fuerza de voluntad te va a llevar a que se mueva así, y entonces tu camino va a cambiar. Si es no, tu fuerza de voluntad te va a llevar a este lado, y entonces tu realidad va a cambiar. Entonces, ¿qué tipo de pensamiento, qué tipo de emoción estoy sintiendo, o qué es lo que está pasando en mi cuerpo? A partir de ahí yo genero una fuerza de voluntad en donde digo,
Me voy a ir por la medicina, por decir, bioenergética. No, me voy por la medicina alópata, me voy por la medicina chamánica, ok, esa es tu fuerza de voluntad que está haciendo que actúes, pero a la vez va a hacer que no actúes. O sea, me voy de este lado, por lo tanto no me voy de este lado. La fuerza de voluntad es la energía que mueve el universo. Y es bien importante lo que estás diciendo ahorita, porque vamos a poner un ejemplo que seguramente muchos nos hemos enterado de casos así, en los que pues de repente una persona tiene ciertos padecimientos, pero no le dicen por la razón que sea que tiene cáncer, ¿no? Y pasan 2 años o 3 o los que sean, y en el momento en el que se entera accidentalmente o porque ya le dicen o lo que sea, tienes cáncer, solamente la palabra hace que su vida dé un vuelco y al otro día ya está en estado vegetativo, casi. Imagínate cuánto estrés soltó. Cañón. Porque su pensamiento ahora va a ser de estoy en peligro, mi vida está en peligro. Y entonces, ¿qué va a pasar? El cuerpo te va a mandar estrés. Por eso la gente que recibe un diagnóstico así, depende mucho cómo se lo dicen, ¿no? Y generan un montón de cosas, entre ello más estrés. Entonces, por eso los hospitales generan tanto estrés en la gente, porque pues, es un lugar que está hecho en donde hay gente que está en peligro de que se muera literalmente. Entonces, eso es el mayor estrés que nosotros podemos llegar a tener, porque te da miedo a morirte. La gente tiene miedo a estar enferma y la gente tiene miedo cuando está enferma. Sí. Entonces, el miedo es el motor del estrés. Si tú te sientes en peligro, va a haber química tóxica. Eso es estrés, es un proceso bioquímico. Si tú te sientes en felicidad y en plenitud, entonces tu química va a cambiar y entonces se va a ver reflejada en la salud y entonces va a haber una sanación a profundidad. Aunque la sabiduría la tenemos cada uno, a veces no lo recordamos, no lo sabemos, lo ignoramos, pero sí necesitaríamos entonces alguien que nos guíe un poquito hacia ese camino, ¿no? No nada más para meternos el chip de, bueno, pues entonces ahora voy a decretar, soy salud, soy abundancia, soy prosperidad y ya, o sea, ¿no? Porque a mí también eso se me hace que se queda a cierto nivel y ya está. Pero se ha puesto muy de moda, digamos. Tú decreta, ¿no? Sí, pero tiene que ir como acompañado de algo más, de un trabajo interno, que verdaderamente te lo creas. Claro, puedes entrenar y educar a la mente a que seas abundante, a que seas próspero, a que seas salud, pero se va a quedar en cierto nivel. Hay que llevarlo a una parte mucho más interna, mucho más profunda. ¿Cómo le hacemos, Diana? Yo lo que he sido testigo en la medicina que hago es que siempre les digo a mis pacientes, yo creo en el poder de sanación, 1, y 2, la medicina está en ti, yo te acompaño, ¿no? Pero ¿cómo es este proceso justo de pues, ¿cómo le hago? Estoy perdido, ¿no? El proceso es muy sencillo al saber que nosotros no tenemos información. Entonces, al momento de no tener información, no tenemos luz y entonces, por lo tanto, no vemos. Claro. Estamos a oscuras. Lo primero que tenemos que tener es información, nutrir nuestro cerebro de una manera correcta, porque la gente suele meterse información que le afecta. Está cañón, porque además hoy en día, con lo que estamos viviendo, nada más para poner un ejemplo así como muy clarito, ¿cuántos no se meten a googlear el padecimiento que tienen y entonces en lugar de hacerte y alimentarte con cosas, información que te pueda sanar, te crean más caos en la cabeza? Porque dices, no, pues entonces me va a pasar todo eso. Claro, por eso me duele la rodilla, el tobillo, el ojo y la punta del pelo. Qué peligroso es, de verdad. Creo que como sugerencia, tratar de no hacerlo, ¿no? Sí, hay que saber qué tipo de información nos metemos, porque literalmente tú decides tomártela, metértela. Creo que la verdadera información habita en nosotros. Entonces todo tiene sí un porqué, no todo es tu corazón, todo bla bla, pero como traemos cierta información a nivel social, pues entonces nos vamos por eso siempre. A la gente le da miedo romper también paradigmas, a la gente le da miedo romper esto y decir, no, ahora me voy por este tratamiento, no, ahora voy a hacer esto. La gente sigue pensando en que la energía no existe.
Sí, sí. La gente sigue pensando que no, la vibración, ¿de qué hablas? Todo es vibración. Si nosotros nos vamos a un tema muy pequeño, ¿no? Llegamos al tema cuántico, y son temas científicos, o sea, no estamos hablando de magia o de brujería o de cosas. ¿No? Y hasta eso también un tema energético, porque todo trae una intención, todo trae vibración. La materialidad que nosotros vemos, nuestro cuerpo, la cama, no sé, ¿no? La lámpara. Si nos vamos a un tema microscópico, es vibración, ¿no? Tiene átomos, tiene bla, bla. Entonces, si nosotros empezamos a tener la información de la energía, es diferente. Tenemos un conductor enorme, que es el agua. Nosotros estamos hechos de agua. Y aparte tenemos minerales. Dentro del mineral más grande que tenemos es el hierro, es la sangre. Entonces, nosotros tenemos energía. Cuando, un ejemplo, yo utilizo el biomagnetismo, que son imanes. Los imanes, ¿cómo no van a funcionar si nosotros tenemos hierro? Claro. ¿No? ¿Qué es lo que pasa a nivel, un ejemplo, pH de la sangre? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos tan ácidos? El estrés lo que hace es que te genera acidez, y la acidez hace que tengas microorganismos, y los microorganismos son virus, bacterias, parásitos y hongos que van a hacer que tengas procesos inflamatorios o infecciosos, y los procesos inflamatorios que normalmente tenemos empiezan mínimos y ni los sentimos. Ay, me duele aquí, ay, me duele acá. Pues, ¿por qué crees que duele? Pues porque está inflamado y tu sistema nervioso está mandando la señal de que, oye, atiéndete ahí porque pues, estás inflamado, porque tienes microorganismos, porque como tienes estrés, está súper ácido. Y es como ponerles miel a los microorganismos cuando estamos ácidos. Entonces muchos dicen, ay, entonces, pero yo me alimento súper bien, tengo una dieta alcalina. Pues sí, mi rey o mi reina, pero tienes un estrés enorme porque no sabes controlar tu pensamiento, porque no controlas tu entorno, lo que llega en ti. Si yo veo que mi hija tiene 3 años y se cae, es como, ¡ay, no! O es como de, ven, amor, te acompaño. Es una reacción totalmente distinta, y ahí estás asumiendo lo que pasa en tu entorno, y entonces ahí dices, ¿qué tanto me va a generar a mí algo? ¿Qué tanto puedo controlar? ¿Qué tanto yo le voy a mandar la orden a mi corazón que le baje, a mi respiración que le baje, porque no tengo miedo, porque nada más se cayó y se pegó, ¿no? Se abrió. Relájate. Entonces, la gente no sabe que dentro de esta información que necesitamos, hablando energéticamente, los microorganismos son totalmente necesarios de entender. Te dicen, tienes una infección en la garganta. Ajá. Bacteriana. Ajá. Es por un virus. Ajá. Ojalá y el solo virus actuara. Ojalá y nada más la bacteria actuara. Los virus, bacterias, parásitos y hongos actúan de manera en conjunto, no solitos. Entonces, si tienes uno, vas a tener más. No importa, pero vas a tener más bichos. Es lo que no te dicen. Entonces, eso va a hacer también que las cargas de estrés, entre más estrés, más acidez y más microorganismos, más te vas a sentir mal, ¿no? O sea, todo aumenta. Traigo un dolor de estómago, traigo diarrea, traigo no sé qué. Pues sí, claro, pero ¿cómo está tu vida? ¿Y cómo estás tomando los estímulos que te da la vida? ¿No? Entonces, si tú empiezas a entender que la información va muchísimo más allá de un diagnóstico, va muchísimo más allá de tómate este medicamento, va muchísimo más allá de relájate, no pasa nada, o de échale ganas, no. Sí. La gente tiene temas emocionales fuertes que no sabe cómo lidiar con ellos. Totalmente. Pero poco a poco es como irse abriendo a la parte de, ok, somos energía, ok, mi energía tan poderosa que tengo, que puede ser miedo, que puede ser tristeza, que puede ser euforia, va a hacer que yo viva de cierta forma. Entonces, antes de cualquier cosa, es primero cuestionarnos cómo estás viviendo, cómo te sientes físicamente, emocionalmente, mentalmente, cómo es tu humor del diario, ¿no? Es que hay gente que además estamos a veces de repente muy desconectados de nosotros mismos, ¿no? Vas viviendo la vida y el día nada más porque sí, o pues porque ahí va y van pasando las horas. Pero no te das el tiempo de sentir tu cuerpo, de ver cómo están tus emociones, de ver cómo estás tú. Y pues eso es lo más importante, porque finalmente de ahí pues va a radicar todo lo demás que se genere en tu vida, ¿no? Diana, está bien interesante este tema. Me gustaría que en algún momento o en el siguiente episodio pudiéramos platicar acerca de cómo entrenar a la mente o estos pensamientos, cómo comenzar a hacerlo, porque como dices, suena muy fácil, o el échale ganas, ánimo, ¿no? Dices, pero pues, si no estás desanimada, espérate, ¿no? Pues ahí voy, ¿no? Al contrario, tengo un montón de ganas, pero no sé ni cómo.
pero no sé cómo empezar, exacto. Entonces, ¿cómo empiezo? Y para toda la gente que le interese o que quieran saber más de ti, ¿dónde te pueden localizar? Bien, pues me pueden encontrar en Instagram como Diana Flores Therapy. Ahí mismo viene mi WhatsApp por si me quieren mandar un mensajito, o un mensaje igual por ahí, no pasa nada. No importa lo que tengan, aquí lo importante es la intención de encontrar algo distinto. Yo manejo un protocolo que es checar sistema nervioso completo, es checar microorganismos, checar climas internos que están generados por órganos principales que nosotros tenemos y emociones. Entonces, a partir de ahí vamos generando algo. Si hay dolor, me voy directo al dolor. Entonces, de acuerdo a lo que traiga la persona, es cómo vamos a empezar, ¿no? También trabajo algo que se llama bioelectrografía. La bioelectrografía es literalmente así tan fácil, es como sacar fotografía de tus fotones en tiempo real. Entonces ves cómo está tu campo áurico, ves cómo están tus chakras, cómo están tus biorritmos, cómo está la parte de la energía de los órganos, cómo está la energía vital, etcétera, ¿no? Entonces es algo como, sí, muy energético, es otro tipo de medicina, y pues al final es integrar nuestros 3 cuerpos, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu, e ir viendo y entendiendo todo lo que nos sucede. Flores es terapeuta, así le encuentran, @Diana Flores Therapy, a través de Instagram, ahí están sus datos. Y Diana, pues qué gusto y qué placer compartir eso contigo. Ay, Moni, pues muchas gracias por la invitación. Esperamos que no haya sido como una información así de 10 años, pero sí es como la llave, ¿sabes? Para que cada quien abra su puerta. Es diferente, yo no voy a abrir la puerta ni tú ni nadie. Es como esta llave de, a ver, prueba esta, y a lo mejor esa quita y abre y te abre un mundo, ¿no? Totalmente diferente. Entonces, pues bueno, con mucho amor, mucho cariño. Gracias por la invitación y pues bueno, aquí estaremos pendientes para la siguiente sesión. Perfecto, nos vemos en la próxima. Gracias, amigos. Sonalógico Estudio, como siempre, por la producción. Yo soy Mónica López, así en redes sociales. Chao. Este fue el podcast de Moniló. Los esperamos en el siguiente episodio.